Y bueno, la docente de hoy es Constanza Bravo. Ella es psicóloga clínica, egresada de la Universidad Mayor. Tiene un magíster en psicoterapia cognitiva postracionalista. Está especializada en infancia, desarrollo, microanálisis de la interacción vincular y trauma complejo. Además, psicopatología, salud mental y Body Image Program. Así que sin más que decir, les dejo con Constanza para que puedan comenzar y espero que tengan una muy buena jornada. Gracias, Connie. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este seminario. Me avisan si se ve, ¿sí? Súper. Entonces vamos a partir, ¿ya? Qué bueno que nos pudimos juntar, hablar un poquito de los trastornos de la conducta alimentaria hoy día, ¿ya? Ahí los voy a dejar invitados a que se puedan unir al curso, ya está súper bueno, es un formato que es amigable. Y que también vamos a abordar muchísimo más en detalle todo lo que veramos hoy, lo que vamos a ver hoy día. Ya la forma de hoy día igual es un poquito más rápida, ya entendiendo que hay un espacio mucho más profundizado en el curso. Ya los instrumentos y las clasificaciones mucho más específicas las vamos a ver en detalle en el cursito. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con este video. Ahí me avisan si se escucha. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show. You're beautiful like a rainbow. Bien. Ahí les paso el datito que DAP tiene campañas buenísimas como respecto de la imagen corporal, si es que en alguna oportunidad las quieren usar en sus trabajos. Ya están súper lindas esas campañas. Entonces, con eso, de inicio, vamos a partir con este otro pequeño gran inicio, ¿ya? Y que tiene que ver con cómo vamos a entender los cuadros clínicos, que es básicamente lo que me interesa que dejemos como clarito hoy día, ¿ya? Y qué es lo que vamos a estar viendo en el curso también. Alrededor del 60% de desarrollo de un niño va a depender de dónde nace y quién te cuide, ¿ya? Desde ahí entonces que el bebé humano va a nacer con un 22 a 25% de su cerebro desarrollado y cerca del tercer año va a alcanzar un 65%, siendo el primer año de vida fundamental, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a conversar mucho sobre los patrones vinculares, ¿ya? Asociados a ciertos cuadros clínicos y vamos a ir comprendiendo en el curso cómo ciertas formas que hemos aprendido a vincularnos, ciertos patrones que se dan allí, trazan ciertas tendencias o ciertas orientaciones o pequeñas trayectorias hacia una mayor prevalencia o no de los trastornos de la conducta alimentaria. Ya, como bien dice ahí, donde nace y quién te cuide es importante, también es relevante considerar que no es determinante. Ya, si fuera por eso, todos aquellos que hemos tenido algunas situaciones en nuestra infancia o infancias que han sido muy desfavorecidas, estamos condenados a una psicopatología y no es así, ¿ya? Es importante sí considerar que esto que estamos viendo ahora es muy relevante para trazar tendencias en nuestra cabecita, ¿ya? Para entender que si hemos aprendido a vincularnos de cierta manera, es posible que si en algún momento tenemos una tendencia a la psicopatología, qué cuadros clínicos van a estar allí más relacionados, ¿ya? Entonces, a lo largo de la historia, los seres humanos hacemos diferentes cosas para sentirnos mejor, ¿ya? Aun cuando esas cosas a veces sean disarmónicas, desajustadas, involucren desregulaciones o, por ejemplo, cuando conversamos en los adolescentes, las autolesiones, la misma restricción alimentaria, todo ese conjunto, ya todo ese espectro de situaciones, de experiencias, de síntomas, también es importante considerarlo, por lo menos desde este modelo, como un intento por estar mejor,
Aun cuando la conducta sea desajustada y me ponga en riesgo y todo eso lo vamos a considerar, pero también es importante entender que las personas hacemos diferentes estrategias y desplegamos diferentes formas de hacer las cosas para sentirnos mejor, ¿ya? Obviamente eso hay que ajustarlo y hay que tener, ver, digamos, de qué forma está desplegando las estrategias esta persona, pero sí tenemos que entender que todo lo hacemos para poder estar mejor y poder sentirnos mejor, ¿ya? Desde este nuevo modelo, entonces, vamos a ir entendiendo nuevas formas de mirar el síntoma. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? A que nosotros, si bien es cierto, vamos a trabajar con los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a estudiar los síntomas, también es importante entender qué sentido tiene esta manifestación clínica en esta persona, ¿ya? Y ojo, que eso no solo para los trastornos de la conducta alimentaria, sino en general cuando hablamos de psicopatología, ¿ya? Cuando hablamos de síntomas físicos, pensamientos negativos, sintomatología emocional, es muy importante entender que este síntoma, por ejemplo, un dolor de guatita, una sobreingesta, una restricción alimentaria, una autolesión, ¿qué sentido tiene esa autolesión en esta persona? ¿Ya? Para poder ir entendiendo el proceso evolutivo que acompaña a este síntoma, no solo la etiqueta diagnóstica, ¿ya? A veces solo nos centramos en la etiqueta diagnóstica, que es muy importante, especialmente si tenemos que hacer derivaciones, si tenemos que trabajar en equipo con otros profesionales, está súper bien y es necesario, pero para efectos terapéuticos también es importante conocer el proceso, ¿ya? El proceso que nos lleva a entender cómo desde chiquitito hay una cierta tendencia, una pequeña trayectoria que me invita a que si esto se mezcla y se entrelaza con muchos otros factores, hay una tendencia entonces a ciertos cuadros clínicos, ¿ya? Desde ahí entonces la importancia de entender qué sentido tiene en esta persona esta sintomatología puntual, ¿ya? Hay un proceso de vínculo también que se da en toda lo que es la conducta alimentaria desde que yo soy muy chiquitito, ¿ya? Sumado a otros factores que vamos a ir conversando, hay una seguidilla de factores que se van dando y dentro de ello también vamos a encontrar lo vincular, ¿ya? La forma, por ejemplo, en la que vemos que estos dos niños se exploran, están mucho más seguros y el otro bebé, ¿cierto? Que está mucho más complicado con la situación que estamos viendo ahí en la imagen, ¿ya? Vamos a ir entendiendo igual cómo cuando las situaciones relacionadas con la alimentación son altamente exigentes, cómo aquellas situaciones que están ligadas al estrés también van generando un patrón de respuesta en ese niño, ¿ya? Es decir, yo busco escapar, complazco y aunque no quiera sigo comiendo, por ejemplo, solo para buscar, por ejemplo, la aprobación o el reconocimiento para no generar un problema. Todas esas situaciones las vamos a ir entendiendo en un nivel vincular, ¿ya? Entendiendo que no solo me relaciono con la comida, sino también con mis figuras de apego, ¿ya? O con la red de sistema que me alimenta, ¿ya? Vamos a entender igual, en nuestra cabecita vamos a simular una línea, un continuo. Entonces, en este continuo vamos a tener en un ladito la salud mental, lo organizado que podemos llegar a ser nosotros en términos de funcionamiento, y en el otro ladito vamos a tener la psicopatología y la desorganización, ya en términos de funcionamiento, en términos vinculares, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que sumado a un conjunto de factores, nosotros vamos a ir moviéndonos hacia un continuo más organizado tendiente a la salud mental, es decir, yo puedo resolver mis conflictos con un poquito más de flexibilidad, con un poquito más de abstracción tal vez, o hacia un polito más desorganizado, donde tal vez me cuesta poder integrar información nueva, soy un poquito mucho más rígido, ¿ya? Y voy a tener una tendencia hacia la psicopatología. En buen chileno, ¿qué significaría esto? Que si me oriento hacia el polo de la salud mental y la organización, si voy a terapia, puedo resolver más pronto esta situación. Por el lado contrario, si me oriento hacia lo desorganizado y no voy a terapia y producto de todo este funcionamiento más rígido que también me acompaña, es probable que requiera un poquito más de apoyo, ¿ya? En el curso también vamos a entender las fases de los trastornos de la conducta alimentaria y vamos a entender allí también que
La psicopatología pura la vamos a encontrar, por ejemplo, en las últimas fases de una anorexia nerviosa, ya donde hay pérdida del juicio de realidad, pérdida de quién soy yo en el mundo, ya la pérdida del equilibrio y la armonía de mi funcionamiento fisiológico y emocional, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de salud mental, vamos a entender que hay un predominio de mis factores protectores, tanto personales como de mi red, ¿ya? Hay una mantención de mi equilibrio físico, emocional, social, ¿ya? Esto no significa que no van a haber situaciones críticas, las van a haber siempre, pero puedo salir un poquito más pronto y puedo revertir ese cuadro clínico, ¿ya? Y también cuando hablamos del continuo de la psicopatología, nos vamos a referir a que hay un predominio de factores de vulnerabilidad, hay un desequilibrio y hay una mayor tendencia hacia una descompensación, ¿ya? Tanto a nivel emocional, física, fisiológica. Algo importante al hablar de psicopatología infantil y de la adolescencia es esta mirada transdisciplinaria, ¿ya? Que nos lleva a entender que raramente la persona o el adolescente que tiene un TCA solo lo logramos ver en la adolescencia, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? A que desde esta mirada, desde la continuidad y desde esta mirada transdisciplinaria, probablemente desde que esta persona es muy chiquitita, hay manifestaciones, ¿ya? O en su entorno, o del sí mismo, o en sus redes, o en los contextos en los que se mueve, que se van manteniendo de una forma continua y que luego gatillan y debutan en la adolescencia, ¿ya? Es decir, los trastornos o las enfermedades mentales, que no me gusta cómo sale ahí en el texto, pero los cuadros clínicos raramente van a ser solo en la adolescencia, ¿ya? Es decir, hay una continuidad vital que se mantiene desde que soy pequeño hasta que voy avanzando en mis etapas del desarrollo y hasta la adultez, ¿ya? Como se los dije en un minuto, esto no es definitivo ni determinante, ya por supuesto que todos podemos ir mejorando ciertas cosas, ya, y en la medida en que hay acciones preventivas también hay patrones que se pueden revertir dependiendo del continuo en el que cada uno de nosotros se mueva, ya, si nos movemos más en un continuo desorganizado u organizado, ya. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria van a constituir un grupo de trastornos mentales, ¿ya? Que se van a caracterizar por una conducta alterada relacionada con la ingesta de alimentos y comportamientos de control de peso, ¿ya? Esta alteración va a tener como consecuencia problemas físicos y en el funcionamiento psicosocial del individuo y además de toda su red, ¿ya? Los trastornos de la conducta alimentaria entonces como la anorexia, la bulimia y todos los otros cuadros afines que se van desprendiendo de estos, son trastornos de una etiopatogenia multideterminada. Es decir, hay muchísimos factores que se van a ver relacionados para que debute el cuadro clínico, ¿ya? Acá vamos a encontrar las clasificaciones, ¿ya? Tenemos la pica, rumiación, trastorno de evitación-restricción relacionado a la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, que son los más conocidos, y el trastorno por atracón, y también encontramos otros que no son especificados, es decir, que no cumplen con todos los criterios de los anteriores em, para definirlo per se, ¿ya? No se olviden, un paréntesis, que el PPT se los voy a mandar para que no tenga que escribir tan rápido y que si voy rapidito es porque me interesa alcanzar a pasar todas las diapositivas, ¿ya? Entonces acá encontramos un poquito más sistematizadas las definiciones, obviamente en el curso las vamos a encontrar mucho más extensas, ¿ya? Entonces la anorexia nerviosa la vamos a entender como esta restricción extrema de la ingesta de alimentos, ¿ya? Temor intenso a ganar peso, ahí vamos a ir definiendo un poquito más, una imagen corporal distorsionada, ¿ya? Vamos a encontrar igual la anorexia nerviosa una alta afectación cognitiva a medida que va avanzando en sus fases. En la bulimia también vamos a encontrar episodios recurrentes de ingesta excesiva, seguidos de comportamientos compensatorios, como puede ser el vómito, el ejercicio extenuante, el uso de laxantes, ¿ya?
trastornos por atracón, episodios recurrentes de ingesta excesiva sin comportamientos compensatorios. Y lo más importante en el trastorno por atracón es la sensación de pérdida de control durante la ingesta de comida, y eso es muy importante. No está relacionado a la cantidad que yo coma, ¿ya? Sino a la sensación de pérdida de control de la persona con la ingesta, ¿ya? También vamos a encontrar el trastorno de alimentación selectiva ARFID, ya esta ingesta limitada de alimentos debido a aversiones sensoriales o falta de interés, ya la pica, la ingestión persistente de sustancias no nutritivas, ya por ejemplo el vidrio, el papel, la tela, el cabello. Y la rumiación, que se va a referir a la regurgitación repetida de alimentos seguidas de la remasticación y la reingestión o el hecho de escupir, ¿ya? Y que no se debe a una afección médica y también es un comportamiento persistente, ¿ya? Bien. Típicamente van a aparecer estos cuadros en la niñez y adolescencia, ¿ya? Niñez ya entendiéndose cercana a la adolescencia. ¿Y por qué tiende a debutar en la adolescencia? Porque precisamente este periodo del desarrollo trae consigo un conjunto de cambios hormonales, de maduración, de cambios físicos a nivel emocional que hacen también que pueda haber allí cierta incomodidad con mi cuerpo, ¿cierto? Y si eso además se relaciona con un conjunto de factores de riesgo que vamos a ver ahora, entonces vamos generando esta tendencia, ¿ya? Por eso es que el periodo de mayor vulnerabilidad es la adolescencia, ¿ya? Afectan con mayor frecuencia a los adolescentes y mujeres jóvenes adultas entre 15 y 35 años, ¿ya? Obviamente no están solo restringidos a las mujeres, pero generalmente es la cifra que más se conoce, ¿ya? Aquí conversábamos que está ligado a un conjunto de factores, ¿ya? No hay una causa única que lo explique, ¿ya? Sino es diversos factores, tanto biológicos, sociales, características psicológicas que cada uno también trae, ¿ya? Y los índices de prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia nerviosa, en la población general adulta están establecidos sobre el 0,3 y el 1,1% respectivamente. ¿Ya? Algo que ustedes saben hoy día, los factores cruciales en el inicio, la persistencia y la recuperación del cuadro clínico va a tener que ver con estos factores que tenemos aquí, que son vergüenza corporal. Y nosotros nos vamos a preguntar aquí, ok, vergüenza corporal, pero ¿el adolescente llegó a sentir vergüenza corporal solo en la adolescencia o esto venía de antes? Probablemente si lo estudiamos desde el modelo que lo estamos viendo hoy día, que es un modelo evolutivo, ¿ya? Es decir, que acompaña el desarrollo desde que somos muy pequeñitos, probablemente los sentimientos de vergüenza corporal ya acompañaban el desarrollo de este niño o niña, ¿ya? Esquemas corporales alterados y la idealización de lo delgadamente ideal, ¿cierto? Y ahí es donde los medios de comunicación, los ideales de belleza, los estereotipos van a eh, jugar ahí todo su papel. La sobrevaloración de la alimentación, estar muy preocupado, muy estigmatizado, muy rígido respecto de eso, la forma corporal y el control del peso se va a considerar como el factor psicopatológico primario y de ahí van a derivar un conjunto de características clínicas, ¿ya? Cuando hablamos también de psicopatología de los TCA, es importante comprender que generalmente, no siempre ni tampoco es un determinante, factores familiares un poquito problemáticos, ¿ya? ¿A qué se va a referir un poquito problemáticos? A baja flexibilidad, familias que son muy rígidas, familias que son muy críticas respecto del otro, ¿ya? Baja comunicación o problemas para comunicar lo que yo realmente siento, quiero, necesito, ¿ya? Evitar los conflictos. Como conversábamos, entonces la adolescencia temprana y la pubertad, ¿cierto? Se van a caracterizar como el periodo de mayor riesgo y vulnerabilidad por los cambios corporales, por el tamaño y la forma del cuerpo, ¿ya? Y porque además las funciones cerebrales y cognitivas maduran, ¿ya? Y eso hace que a esta edad yo comienzo a sentir muchísima más presión de mis pares y requiero la aceptación de ellos, ¿ya? No sé si les ha pasado, pero a veces los papás dicen como,
por ejemplo, no sé, cuando tenía 8 años, no sé, pues la niña bailaba, hacía un show, cantaba, era graciosa, y ahora no sé qué le pasó. Claro, eso pasa efectivamente porque el cerebro va madurando y se va volviendo cada vez más abstracto. Y entonces lo que antes para mí era todo arcoíris y se solucionaba tal vez con, no sé, pues un regalito que el papá me llevara y todo estaba bien con eso, ahora no. Ahora yo hago mis hipótesis, ahora yo me doy cuenta que hay más cosas que tal vez no me gusta cómo funcionan, ya hay cosas que me duelen, me doy cuenta que tal vez no soy aceptado por mis pares, me doy cuenta que tal vez no funciono como mis pares, ¿ya? A eso se refiere. Y entonces hay una mayor frecuencia en la adolescencia y va a tener que ver con la vulnerabilidad individual, o sea, con mis propios factores de riesgo y un funcionamiento familiar o un entorno familiar con elementos desadaptativos, ya que no se malentienda desadaptativos porque en definitiva no quiero que se queden con la idea que es como un predictor, sí o sí, ¿ya? Pero hay elementos como lo que estamos conversando, ya como familias que son muy críticas respecto del cuerpo del otro o respecto de la forma de ser del otro, poca libertad para que ese adolescente pueda expresar sus necesidades, ya. Y cuando vamos a ver los factores del sí mismo, ese sí mismo del adolescente no sabe qué decidir, por ejemplo. Ya no sabe tomar decisiones, no sabe, no conoce los ritmos de su cuerpo, ¿ya? Porque constantemente los adultos que lo rodean en ocasiones han lo que se conoce como han sobretraducido ya lo que el adolescente o niño necesita. Ya es como, me gusta este color. Estoy haciendo un ejemplo muy banal, ¿ya? Pero se sobretraducen las necesidades, ¿ya? No es lo que tú realmente quieres, sientes o necesitas, sino es lo que yo te estoy mostrando y esto es lo que es, ¿ya? Obviamente esto que les estoy contando ocurre en contextos de estrés. ¿Ya? Ahí es donde el sí mismo va tomando su forma, ¿ya? En cómo me regulan cuando hay estrés, ¿ya? Algo que se está estudiando ahora últimamente es cómo se relacionan los temperamentos de la infancia con una mayor tendencia o no a trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Factores de riesgo a nivel individual. Vamos a encontrar la predisposición genética, los rasgos psicológicos, baja autoestima, imagen corporal negativa, la adolescencia y sexo femenino, ¿ya? Es muy importante acá comprender que, ok, hay muchas personas en la población que tienen baja autoestima, pero ¿por qué algunos hacen TCA y otros hacen un cuadro más depresivo, un cuadro más ansioso, crisis de pánico, ¿ya? Ahí está como la sutileza que vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Como que el patrón que hemos ido aprendiendo en la forma de vincularnos también va haciendo que nosotros tengamos una continuidad, un hilo vital que nos mueve, ¿ya? A tener baja autoestima, ok, pero con ciertas polaridades, con cierta coherencia emocional que solo hace sentido en mí, que solo hace sentido en ti y que es distinta en cada uno de nosotros, ¿ya? Por eso es que es muy importante explorar la historia familiar, ¿ya? Y por eso es que las terapias basadas en familia funcionan, ¿ya? En estos cuadros clínicos, generalmente, ¿ya? Factores de riesgo a nivel familiar, ambientes familiares desestructurados, sobreprotectores, ya que redefinen las necesidades constantemente en estrés, ¿ya? No tiene que ver con que tú te quieras poner chaqueta y yo te diga, oye, ponete chaqueta porque está lloviendo. No tiene que ver con eso, ¿ya? Estamos hablando en estrés, con redefinir, por ejemplo, tu dolor, con que tú estás contando algo que es doloroso. Y constantemente a nivel familiar se redefine esa experiencia, ¿ya? Como no sientes esto otro, ¿ya? Y experiencias vitales estresantes. También hay factores de riesgo social, ya como modelos de belleza imperantes, ya todo lo que conocemos como la presión social respecto de los cánones de belleza, determinados deportes o profesiones, y las críticas y burlas relacionadas con el físico. Ya no sé si lo puse acá o en el curso, pero uno de los elementos que hace que el cuadro debute es como el comentario de algún ser querido, por ejemplo, respecto de tu apariencia física negativa, claramente, o algún comentario como que te llevaron al doctor y un médico hizo un comentario sobre tu apariencia física,
¿ya? Como que esos gatillantes, sumado a lo que estamos conversando, tiende a hacer que, ok, esto se vaya poniendo cada vez un poquito más rígido. Los factores de riesgo muy comunes van a ser entonces la preocupación excesiva por la apariencia en el entorno cercano, en un primer minuto, las conversaciones negativas relacionadas con el cuerpo, ya no sé si les ha pasado, pero a veces existen muchas personas que están todo el rato comentando de cosas físicas, tanto de sí mismo como de los otros, ¿ya? Y eso es lo que vamos a conocer como fat talk, la insatisfacción corporal, ¿ya? El antecedente de haber hecho dietas, ya los dietantes crónicos, muy importante en este punto, la disfunción familiar y el abuso sexual durante la infancia, que puede o no puede estar presente, ¿ya? Pero cuando veamos ahora, algunos gatillantes como los que están acá arribita, no se refiere a si ocurrieron todos ya o en conjunto o alguno de ellos, sino más bien como a la validación y contención de la experiencia por parte de mi entorno familiar, ya o por parte de mi red de apoyo. Si mi red de apoyo validó lo que me pasó, ya, o realmente eso se escondió, nadie me escuchó, nadie me creyó, ya. Duelos en todas sus formas, ya matrimonios, ida de algún hermano de la casa, cesantías, catástrofes, ya. Obviamente, estos desencadenantes, chicos, es súper importante entenderlos como desencadenantes relacionales, ¿ya? No se entienden por sí solos, ¿ya? Que tú hayas tenido un duelo no explica un TCA. Por eso se llama desencadenante relacional, porque implica que está el desencadenante, pero además hay una forma vincular que tuvo este sistema familiar para acoger o no, y la manera en la que eso se hizo, lo que me ocurrió. Bueno, o mi experiencia respecto de eso. Si vale o no vale, ¿ya? Si fue considerado o no fue considerado. Trastornos graves de la relación parental, em, ahí sale como la infidelidad, ¿ya? O amenaza de separación, pero no necesariamente. Pueden o no pueden estar. Perdón. El desencadenante puede estar activo encapsulado o también estar relacionado a otros síntomas a nivel emocional o físico, ¿ya? Y aquí está lo que les decía, un familiar que aporta datos sobre el deseo e ideal de belleza o por indicación médica, ¿ya? Como por comentarios de personas que yo en mi núcleo estimo mucho o en esta como eh, excesiva vulnerabilidad que uno tiene cuando va al médico y vas con algún acompañante o familiar y se expone ahí como tu situación asociada a la corporalidad, ¿ya? Entonces, factores de riesgo: baja brusca de peso, excesiva preocupación por la apariencia, el peso y la imagen personal, cambios de ánimo e irritabilidad, aislamiento social. Acuérdense que cada vez en estos cuadros clínicos voy aislándome un poquito más, ya a nivel social. Ansiedad y depresión permanente por más de 2 semanas. Interés en preparar alimentos para otro, pero ojo, no para sí mismo o no los consume. Dividir mentalmente los alimentos prohibidos y permitidos, tener rituales con las comidas, ¿ya? De hecho, cuando trabajamos en intervención y están descritos en el curso, em, vamos trabajando muy despacito y dependiendo de la fase del cuadro clínico en la que se encuentre, listando cuáles son los alimentos prohibidos y cuáles son como los más aceptados, ¿ya? De hecho, en un comienzo solo se van nombrando, si es que el paciente lo permite y si es que lo consideramos una tarea adecuada. Y después, cada vez un poquito más, podemos ir añadiendo conversaciones sobre, por ejemplo, si en algún momento a largo plazo podríamos considerar de esta lista de los prohibidos incorporar alguno, ¿ya? Em, pero de manera muy paulatina y progresiva. Cambios en la ropa, ya usarla suelta, ese es un descriptor que se usa mucho ya y que se describe muchísimo también, esconder el cuerpo, cambio en el patrón habitual de los ejercicios, excusas frecuentes para no comer, comer muy lento o muy rápido, revolver el plato para no comer, ir al baño, ¿ya? Y sensación de perder el control después de comer.
También uno cuando trabaja con las personas, dependiendo de la fase, como les decía, y el cuadro clínico y todo lo que estamos conversando, una de las tareas terapéuticas también es el registro, ¿ya? El autorregistro, no de lo que consumió, ya, no de la alimentación, sino un autorregistro como de los posibles gatillantes que explican un poquito por qué es que hay una sensación de angustia o de malestar, ¿ya? Y eso en parte explica mi comportamiento o la conducta que llevé a cabo el día de hoy, ¿ya? ¿Se entiende? Como qué es lo que pasó antes, ¿ya? A fin de poder ir encontrando de a poquito un patrón que explica mi forma de funcionar, ¿ya? De repente pueden ser las evaluaciones, por ejemplo. Entonces me voy dando cuenta que cada vez que yo estoy en un contexto evaluativo, donde tengo que buscar la aprobación o tengo que exponerme al juicio de los demás, entonces, no sé, pues me duele la guatita o sobrecontrolo la ingesta, ¿ya? O tengo un exceso. Ya es importante ahí, obviamente, ir considerándolo según el caso a caso, ¿ya? Algunos puntos clave. Considerar el estado actual del problema, ¿ya? Considerar las características relevantes para su formulación en términos de problema, ¿ya? ¿Hay o no tratamientos previos? ¿Qué es lo que se ha intentado? ¿Cuál es la historia personal? ¿Cuáles son las circunstancias actuales que llevan hoy día a consultar, por ejemplo? Si hay otras comorbilidades, ya otros cuadros clínicos que estén ahí presentes en ese paciente. La salud física, ya también salud física contemplar si desde el escenario que nosotros nos encontramos, em, ¿es un paciente, por ejemplo, es un usuario para trabajar en un contexto ambulatorio o realmente tiene que tener un contexto de hospitalización, ya, o con un equipo? Es súper importante eso, ya, sobre todo para quienes trabajan como en consultas particulares, ya, a veces llega mucho paciente ahí y no todos, según la salud física, que uno puede observar o puedes ir conversando y te vas dando cuenta, no todos son para un contexto ambulatorio, por ejemplo. ¿Ya? A veces llegan pacientitos que evidentemente, no sé, pues no han comido en días, vienen deshidratados, no es para, en ese momento, para un trabajo ambulatorio, ¿ya? U otros asuntos relevantes que puedan ser importantes para poder formular bien el caso del usuario que tenemos. Algunas consideraciones que son importantes para el trabajo terapéutico es considerar la experiencia corporal actual, ¿ya? ¿Mi cuerpo me es cómodo o me es incómodo? Una de las cositas que también vamos a conversar en el curso es cómo, de manera preventiva, nosotros podemos ir trabajando en que desde que somos muy chiquititos, hacernos conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿ya? Fíjense que cuando vamos avanzando en esta trayectoria de los trastornos de la conducta alimentaria, nos vamos desconectando sin querer, ¿ya? Y más bien como una forma de sobrevivencia de nuestros sentidos, ¿ya? Nuestro sentido propioceptivo, interoceptivo, ¿ya? Cómo funciona mi cuerpo, si tengo calor, si tengo hambre, si estoy satisfecho, ¿ya? Em, Porque lo que va ocurriendo en el cuadro clínico es que cada vez yo voy experimentando, por ejemplo, que estoy enferma de mi estómago y se experimenta como tener el estómago lleno, satisfecho, ¿ya? Y puede ser por muchas otras variantes, ¿ya? Puede ser por enfermedad, por malestar, y nos vamos entonces desconectando de cómo funciona cada uno de mis sentidos, ¿ya? Por eso es muy importante ir evaluando con el paciente la experiencia corporal actual, ¿ya? ¿En qué sentido me es cómodo o me es incómodo mi cuerpo, ¿ya? Calce y grado de satisfacción entre la figura ideal y la real, ¿ya? ¿Cuál es la figura ideal que generalmente tenemos en mente, ¿ya? Sobre lo que me gustaría llegar a ser, ¿ya? O en términos de peso, el peso que me gustaría tener y si eso va calzando o no con lo que soy realmente, ¿ya? También en ese sentido es importante ir evaluando con los adolescentes como el ideal o el modelo de belleza que tienen, ¿ya? A veces hay ideales de belleza que eh,
Partiendo por lo básico, por una cosa de edad, tampoco se lograría tener ese cuerpo, esa estatura, esa forma corporal, porque mi edad de 12 años tampoco me lo permite, ¿ya? O estilos, formas corporales que no tienen que ver con la forma genética que yo traigo, ¿ya? Es muy importante poder evaluar igual los modelos de belleza que yo tengo en mi cabeza, ¿ya? O que el adolescente tiene en su cabecita, bueno. Poder evaluar igual cómo es que se está dando el control de impulsos, ¿ya? Em, en ese sentido, si hay descontrol, si hay autolesiones, si hay otras situaciones que también ponen en riesgo al adolescente, ¿ya? Mientras mayor descontrol de impulsos haya, también hay un mayor predictor de riesgo, ¿ya? ¿Cómo vamos también en términos de motivación y deseo? ¿Ya? Mientras yo más deseos y motivación tenga, es un predictor que se acerca más hacia la salud mental y menos hacia la psicopatología, ¿ya? Por tanto, cuando uno trabaja con este tipo de pacientes que son altamente complejos, sí es importante poder ir evaluando cómo vamos con la motivación o tal vez de repente hay un pequeño deseo sobre algo que me gustaría hacer a futuro. Y eso puede ser em, un dominio súper importante para poder trabajarlo, ¿ya? Sentido vital y esperanza. Hay una propositividad, hay un sentido vital a futuro, tengo esperanza en algún dominio de mi vida, de algo que me gustaría hacer, ¿ya? Hay intervenciones que vamos a ir conversando que se van a dividir según complejidad. Ya lo que les conversaba hace un ratito, intervenciones más bien preventivas que van a tener que ver con grupos de riesgo o en la población en general, ¿ya? En este caso, las intervenciones a nivel general también funcionan, porque si uno se fija y si uno lo reflexiona un poco, yo creo que todos los que estamos acá en algún momento de nuestra vida, o lo hemos tenido, lo vamos a tener, hay alguna influencia, algún comentario o situaciones relacionadas con el peso, ¿ya? O con la imagen corporal. También vamos a encontrar intervenciones de tipo ambulatorias, es decir, cuando el cuadro clínico no va en sus fases posteriores y todavía hay un poquito de flexibilidad para poder incorporar información nueva, ¿ya? Es decir, lo que se va viendo en un contexto terapéutico es posible que el paciente lo pueda aplicar, ¿ya? Y en el contexto hospitalario también vamos a ver intervenciones que se van a dar cuando obviamente hay una mayor influencia y un mayor desajuste, ¿cierto? Y un mayor sufrimiento bien a nivel físico y emocional, ¿ya? Cuando hablamos de prevención y tratamiento, vamos a ir encontrando que algo primordial es favorecer la búsqueda de una identidad adolescente más estable y más definida, ¿ya? Y que permita una mayor aceptación del sí mismo, ¿ya? Como les he explicado o intentado explicar en estos poquitos minutos, es que la identidad adolescente se va construyendo de un modo muy vacío emocionalmente, ¿ya? Muy oscilante, muy desdibujado, muy dependiente de los otros, ya muy hacia afuera. Y lo que se busca en el contexto terapéutico de manera preventiva también es que quienes tienen esa tendencia a hacer entonces una identidad mucho más definida, ya donde yo por lo menos tengo claro lo que siente mi cuerpo, lo que voy necesitando, ¿ya? Desde ahí entonces que el debut del cuadro suele ser engañoso y casual, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general se está acostumbrado en la sociedad a hablar del cuerpo, a quejarte sobre tu cuerpo o a quejarte sobre el cuerpo de los demás, ¿ya? Y en términos de imagen corporal y personal se vive desde una profunda desilusión, ¿ya? Que no es solo corporal, sino como lo vamos a aprender en el curso, es como de un fallo emocional también hacia los demás, ¿ya? Y donde en la medida en que voy teniendo logros a nivel de peso, a nivel de un número rígido, mi autoestima va aumentando, entre comillas, ¿cierto? Porque sabemos que no va aumentando per se, ¿ya? Sino que va aumentando a partir de un canon externo. Como les decía entonces, la prevención primaria va a tener como objetivo limitar la incidencia de la enfermedad, ¿ya? Y el primer paso para establecer medidas de prevención es identificar las exposiciones pertinentes y evaluar su impacto sobre el riesgo de enfermar al individuo y a la población.
Entonces vamos a tener dos tipos de estrategias, ¿ya? Las estrategias poblacional, que es la que le contaba que es de tipo general, ¿ya? Y las estrategias de alto riesgo que son de tipo individual, ¿ya? Y se va a dirigir a grupos más vulnerables o grupos de riesgo. En ese sentido, todas las intervenciones que uno puede realizar en términos de colegio, como este programa que se llama Body Imagine Program, por ejemplo, que te enseña a reconocer en grupos de riesgo y tiene una edad específica y son programas estandarizados que se utilizan en los colegios, por ejemplo, de forma preventiva, o simplemente hacer talleres para hablar de esta temática en grupos de riesgo son súper buenos porque te enseñan a poder criticar lo que te muestran los medios de comunicación, a cuestionar los ideales de belleza, ¿ya? A entender que, por ejemplo, aunque todos nosotros comiéramos la misma cantidad de comida, no tendríamos el mismo cuerpo, ¿ya? Y en ese sentido, de manera preventiva o ambulatoria, vamos a encontrar algunos tipos de intervención típicos, ¿ya? Como por ejemplo lo que tiene que ver con la psicoeducación en relación a lo que estábamos conversando, de educación en el criticismo hacia los medios de comunicación, ¿ya? Cómo vamos cuestionando y generando esa reflexión en torno a lo que se nos ofrece las técnicas de disonancia que van a tener que ver con cómo lo que se me muestra y lo que soy realmente, como lo que conversábamos anteriormente, como lo que soy y lo que yo quiero ser, ¿ya? Si es disonante, ¿ya? Y si no lo es, entonces ir sembrando esa disonancia cognitiva a través del pensamiento, ¿ya? Ahí lo vamos a ver más en detalle. Las intervenciones focalizadas en términos de eliminar factores de riesgo, ¿ya? Sobre todo si hay... em, algún miembro de mi familia o algunos factores escolares que generan muchísimo más estrés en torno a lo que estamos conversando. Y intervenciones focalizadas en fortalecer al paciente. ¿En qué aspectos? En los principales que vimos en los factores de riesgo, ¿ya? Como en su estima, sobre todo cuando estamos en las fases iniciales, donde aún podemos hablar de salud, por ejemplo, y no de psicopatología, y solo tenemos un adolescente o un niño que se está cuestionando cosas de su cuerpo, entonces ahí tenemos todas las intervenciones en una línea más primaria destinadas al fortalecimiento de la autoestima, la activación de redes, ¿cierto? Que se vaya exponiendo un poquito más, entender que yo no soy solo mis resultados, ¿ya? em, los ideales como de perfección, ¿cierto? Las críticas sobre mi cuerpo, ¿ya? Tener una autoestima que, si bien es cierto, no sea estable por completo, pueda seguir ciertos patrones de sí mismo sobre quién soy yo, sobre lo que necesito, sobre lo que me gusta o no, ¿ya? Y también en el grupo hay grupos de riesgo, como los que tenemos acá, ¿ya? La edad, encontrarse en la etapa de la adolescencia, sexo mujer y participar en actividades de riesgo, ¿ya? Ya sea a nivel de ocio o a nivel profesional, ¿ya? Como gimnastas, atletas, bailarines, patinadoras de pistas de elite, etcétera, ¿ya? Ojo con esto, porque esto es solo una sugerencia, ya es algo que podemos tener en vista, no significa que si tenemos un gimnasta le vamos a decir que se salga de ahí. Al contrario, todo va a depender del contexto entendiendo que un taller, por ejemplo, puede ser una profunda área de desarrollo de esa persona, incluso un factor protector. Entonces, todo va a depender del caso a caso, pero ¿para qué les puse esto acá? Para tener en cuenta que si yo estoy trabajando con un adolescente o conozco a uno que tiene alguna de las características que hemos ido conversando y además es muy rígido o está muy rígido últimamente en el modelaje o la forma en la que le queda el vestido en baile, ¿cierto? Puedo encender mis antenitas y prestar ayuda, ¿cierto? Dependiendo ahí cuál sea el caso, ¿cierto? Pero no es simplemente decir, no, no hagas más gimnasia o no seas más atleta, sí puede ser un tremendo factor protector para el paciente, va a depender, ¿ya? Va a depender de si se relaciona o no con los factores de riesgo que hemos conversado anteriormente. Bien. Tenemos acá entonces algunas recomendaciones generales. Hay riesgos en la cultura de la dieta, por supuesto. Em,
No usar la insatisfacción corporal para motivar los cambios de hábitos, ya algo que se utiliza mucho todavía, pero que ha demostrado no tener resultados a largo plazo, sobre todo en niños y adolescentes, es hacer comentarios sobre el cuerpo para motivar una vida más saludable, ya, o para estar mejor, en mejor forma. Hábitos saludables a largo plazo y sugerir no pesarse a menos que sea médicamente necesario. Esto desde el modelo que estamos conversando, ¿ya? Porque hay otros modelos que tienen también muchísima evidencia, modelos cognitivo-conductuales que te pesan todas las sesiones y eso está estandarizado y no nos queremos meter en ese terreno, ¿ya? Esto es desde esta mirada. Por otro lado, la anorexia nerviosa no se cura solamente comiendo, ¿ya? Y eso lo puse ahí porque a veces nos pasa que uno ve un cambio de conducta en el paciente, no solo en los TCA, sino en otros cuadros clínicos igual, y uno piensa, ok, entonces no hay ningún problema, pero no quiere decir eso, ¿ya? Es importante explorar cómo el paciente expresa, em, manifiesta lo que necesita, lo que no, ¿ya? El descontento y las necesidades básicas también, ¿ya? Cuidar el lenguaje y vocabulario, sobre todo con quienes nos rodean, ¿ya? De hablar sobre el cuerpo, la apariencia de los demás, ¿ya? La terapia basada en familia que contempla la organización familiar para mi activación de redes y mi fortalecimiento emocional también muestra buenos resultados. Y las claves van a estar entonces en la escucha, el reconocimiento y la comprensión de lo que le pasa al otro. Y finalmente, les dejé una tarea, ¿ya? Que la podemos hacer acá, ya obviamente ahí cada uno la hace o la pueden hacer ahí con sus pacientitos como les parezca, pero básicamente tiene que ver con una sesión de prevención, ¿ya? Entonces diseñamos un anuncio sobre nosotros, escribimos nuestras cualidades, nuestros logros, ¿ya? O nuestros esfuerzos. El anuncio puede ser un dibujo, un lema o una frase. Vamos escribiendo allí cómo sería la figura ideal. Por ejemplo, la figura ideal tendría el pelo largo, delgada, delgado, ¿cierto? En fin, todas las características que se nos ocurran. Ahí lo que vamos generando es darnos cuenta de la inmensidad de información que tenemos acerca de cómo es un cuerpo perfecto, ¿ya? O cómo se debería ser. Cosas que a veces, después, muchas veces cuando no son casos complejos y son casos más preventivos, nos terminamos riendo con los niños porque es como, no sé, pues ellas dicen como, estar delgada pero no tener calugas, por ejemplo, no tener como el abdomen marcado, pero sí estar apretada. Bueno, cosas así que dicen, ¿no? Entonces tú te das cuenta y vas trabajando con ellos en que eso no concuerda con un cuerpo ajustado a lo que uno es, ¿ya? En ese sentido se refiere a la figura ideal, ¿ya? Ir contrarrestando a través de ideas y en un primer momento dar todas las características que se nos ocurran a nivel emocional, físico, cognitivo, social. Ya generalmente lo que uno tiene en mente es que la persona perfecta físicamente también es muy sociable, también tiene muy buenas notas, también le cae bien a todo el mundo, ¿ya? Y también ahí uno va trabajando en que obviamente eso no es una realidad, ¿ya? También vamos a trabajar los medios de comunicación y modelos estéticos, ¿ya? Crees todo lo que te cuentan, eso tiene un sentido, ¿ya? Y elabora tu propio mantra, mensaje o decálogo sobre cómo puedes prevenir no caer en estas tendencias hacia una mayor rigidez a fin de poder prevenir los TCA, ¿ya? Y eso, chicos, ya espero que les haya picado ahí el interés de poder conversar un poquito más de esto. Cuéntenme ahí si hay alguna duda. Sí, les voy a pedir que si hay alguien que tiene preguntitas pueda levantar la mano, reaccionar para darles el permiso de que puedan encender su micrófono y así lo conversemos. Elia. Vamos con Elia. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias por tan interesante información. Yo tengo una duda respecto a, por ejemplo, a partir de qué edad se puede diagnosticar problemas de tiroides.
porque justo me parece que es como comorbilidad con algún trastorno de la alimentación. Sí, súper Elia. Mira, te tengo que ser sincera, yo no soy médico, ¿ya? Pero lo que yo sí sé respecto de la tiroides, em, y lo que generalmente igual yo les recomiendo en el proceso de intervención con las personas que ustedes tienen es sí o sí tomar exámenes, ¿ya? O sea, solicitarle al médico tratante, pediatra, tomar exámenes, ¿ya? Eso desde el inicio de los tiempos, ¿ya? Si tú te fijas, a veces llegan niños a la consulta o adolescentes que uno les pregunta a los papás, ¿hace cuánto no se tomó un examen médico como de rutina? No, desde los 2 años. Claramente ahí ha pasado muchísimo tiempo, ¿ya? Entonces, si estamos pensando en una comorbilidad asociada, por ejemplo, a la tiroides, es muy relevante que apenas tenemos esa duda, sugerir esa evaluación médica, ¿ya? Porque evidentemente, como ponían también en uno de los mensajitos, hay otras cosas que si bien es cierto, no son un predictor, se van asociando, ¿ya? Como por ejemplo la diabetes, las personas que son celíacas, la tiroide, ¿ya? Y no es porque eso en sí vaya a desarrollar un TCA, pero me va generando una cierta incomodidad respecto de mi apariencia física, respecto de mi corporalidad. Y te fijas que si eso lo hubiéramos tratado en un comienzo, presento menos gatillantes para poder ir en la tendencia de ese cuadro clínico, ¿ya? Entonces, mi humilde sugerencia desde ese aspecto es que apenas uno tiene la duda de que hay algo hormonal y sobre todo en los adolescentes, prepúberes y todo, es súper importante pedirles que tengan un control médico, ¿ya? Sumado a eso, con el tema de la pandemia y todo, hubo una baja muy abrupta en la vitamina D. ¿Ya? Y que tiene una directa relación con el ánimo. Entonces, a veces hay otros factores médicos y que no es solo emocional, ¿ya? Y está bueno pedir eso porque a veces los papás creen que solo con voluntad se avanza y no es así. A veces hay temas orgánicos que están descompensados, ¿ya? Vamos ahora con Valesca. Hola, buenas noches. Mira, la verdad Hola, que yo buenas. entré un poquito tarde, pero quiero salir de las dudas. El trastorno de la conducta alimenticia, sí es, ¿cierto? O sea, ¿Sí? ¿tiene que ver o detona o está como asociado a la anorexia, la bulimia? ¿Es como un paso antes a? O sea, de verdad Ah, no sé cómo hacer bien esta pregunta, pero quiero saber qué similitud que tiene con esos dos, con esas dos patologías, de la bulimia y de la anorexia. Ah, ya. A ver, Valesca, mira, como para que nos vayamos entendiendo un poquito, y igual la diapositiva les va a llegar, ¿ya? La presentación. Los trastornos de la conducta alimentaria están divididos y tienen diferentes clasificaciones, ¿ya? Y los trastornos de la conducta alimentaria, como lo tenía acá en una diapo, en esta, van a incluir todos los trastornos mentales que se van a relacionar por una conducta alterada en la ingesta de alimentos, ¿ya? O por la aparición o por la aparición de comportamientos que tienen que ver con el control del peso, ¿ya? Y en esa línea vamos a encontrar todos estos, ¿ya? Y también vamos a encontrar los que no presentan una clasificación estricta, que se llaman no especificados, ¿ya? Es decir, que cumplen con alguno de estos em, criterios, pero no conforman el trastorno en sí propiamente tal, ¿ya? ¿Se entiende? ahí Valesca comentó que muchas gracias. Ya, súper. Vamos Y entonces con sí, Cris. Sigrid. Sí, Sí, era más bien un comentario que en general en este tipo de trastornos se sugiere un abordaje interdisciplinario. Es decir, no basta solo la consulta psicológica, sino que hay que trabajar en conjunto con nutriólogo, psiquiatra y eventualmente otros especialistas porque como tiene consecuencias a veces bastante severas a nivel físico, se requiere un control estricto en términos de los parámetros que se pueden alterar, la función cardíaca sobre todo, cuando ya los casos pueden ser un poco más serios. Entonces,
Yo como recomendación diría que cualquier caso de trastorno de conducta alimentaria tiene que ser abordada interdisciplinariamente, no basta con la mirada del psicólogo en este caso. Eso. Sí, sí, de todas maneras sí. De hecho, en el curso está mucho más explicado como los parámetros que evalúa el médico. Ahora, en el fondo, esta mirada fue más bien como desde el lado comprensivo del cuadro clínico, ya como a nivel psicológico y emocional, ¿ya? Pero de todas maneras que se trabaja multidisciplinariamente porque igual como está descrito en el curso, esto también va por fases. Y obviamente las fases más complejas, el psicólogo interviene, pero lo que más interviene es el equipo médico de esa persona. Así que, súper. Em, Me parece que más Bien, preguntas no hay, al menos por el micrófono. bien. Entonces, a ver, ¿algún tips para manejar TCA en embarazadas? Constanza, yo creo que terapia. Sobre todo si uno está embarazada. ¿Ya? Yo creo que un tips por sí solo no basta, sobre todo si también está comprometida ahí la vida de un bebé. ¿Ya? Entonces los dejo invitados a que puedan unirse al curso para que lo podamos ver ahí mucho más en detalle. Bueno, Constanza, muchísimas gracias por el seminario, por esta instancia. Y bueno, nos despedimos. Así que muchas gracias. Gracias, Connie. Nos vemos. Nos vemos.